Hola a todos. Hoy vamos a explorar la vida y legado de uno de los reyes más fascinantes de la Inglaterra anglosajona, Alfredo el Grande, el hombre que gobernó Wessex en el siglo IX y se convirtió en un símbolo de resistencia contra los vikingos. Este monarca no solo defendió su reino con astucia y valentía, sino que también sentó las bases para la unificación de Inglaterra. Para comprender la magnitud del reinado de Alfredo, primero debemos situarnos en el contexto de la época. A finales del siglo IX, Inglaterra estaba en un caos casi total debido a las invasiones vikingas. Los vikingos, que habían comenzado a llegar en oleadas desde principios del siglo VIII, habían establecido varios reinos en lo que hoy conocemos como Inglaterra. Uno de los más poderosos era el reino de Danelaw, que abarcaba gran parte del norte y centro de Inglaterra. En este contexto, Wessex, el último reino anglosajón independiente, se encontraba en una situación desesperada. Alfredo, nacido en 849, era el hijo menor del rey Aethelwulf de Wessex. Aunque era el hijo menor, su ascendencia al trono no fue nada sencilla. En 871, cuando Alfredo tenía alrededor de 22 años, su hermano mayor, el rey Aethelred, murió en batalla contra los vikingos. Alfredo asumió el trono en un momento crítico, cuando los daneses estaban en su punto más fuerte y parecían imbatibles. Lo primero que sorprende es la audacia de Alfredo al tomar decisiones cruciales en medio de la adversidad. La primera gran prueba de su reinado fue la batalla de Asdown en 871, donde Alfredo y sus tropas consiguieron una victoria decisiva sobre los vikingos. Pero lo que quizás no sabéis es que Alfredo se encontró en una situación tan desesperada que fue incluso incapaz de celebrar la victoria. Después de una victoria épica, Alfredo fue forzado a retirarse a su fortaleza para reorganizar sus fuerzas. A pesar de la victoria, el problema de los invasores vikingos seguía muy presente. Una curiosidad interesante es que Alfredo fue uno de los primeros líderes en utilizar una estrategia de tierra quemada contra los vikingos, algo que más tarde se volvería famoso en otras guerras. En lugar de enfrentarse directamente a los vikingos en cada batalla, Alfredo optó por una estrategia más inteligente: retirar sus tropas a fortificaciones y quemar las tierras que dejaba atrás para evitar que los vikingos encontraran recursos. Esta táctica no solo dificultó el suministro de los invasores, sino que también permitió a Alfredo consolidar su posición y fortalecer sus propias defensas. A lo largo de su reinado, Alfredo implementó una serie de reformas y estrategias innovadoras que tuvieron un impacto duradero en la historia de Inglaterra. Uno de sus logros más notables fue la reorganización de su ejército. Alfredo introdujo el sistema de burhs o fortalezas, que eran ciudades fortificadas distribuidas estratégicamente a lo largo del reino. Estos burhs no solo servían como centros defensivos en caso de ataques, sino que también fomentaban el comercio y la administración local. Lo impresionante de este sistema es que Alfredo no solo construyó estas fortalezas, sino que también se aseguró de que cada una de ellas tuviera una guarnición y un sistema de comunicación con el resto del reino. Esta red de burhs fue fundamental para repeler los ataques vikingos y consolidar el poder de Wessex. Otra de las curiosidades fascinantes es cómo Alfredo fomentó la educación y el aprendizaje en su reino. En una época en la que la alfabetización estaba en declive, Alfredo se preocupó por la educación y la cultura. Invitó a eruditos y clérigos a su corte y promovió la traducción de textos importantes del latín al inglés antiguo. Esto no solo ayudó a preservar el conocimiento, sino que también fortaleció la identidad cultural y lingüística de su pueblo. Uno de los textos más famosos traducidos bajo su patrocinio es el Pastoral Quer de San Gregorio Magno, que fue una guía importante para los clérigos anglosajones. Este esfuerzo por promover la educación y la cultura hizo de Alfredo un rey no solo respetado en el campo de batalla, sino también admirado como un líder cultural. Sin embargo, el reinado de Alfredo no estuvo exento de dificultades. En 878, los vikingos, bajo el liderazgo de Guthrum, lanzaron un ataque masivo contra Wessex y casi logran la victoria. Alfredo, en uno de los momentos más dramáticos de su reinado, se retiró a las marismas de Athelney, donde se refugió con un grupo de seguidores leales. La historia cuenta que Alfredo, disfrazado de campesino, fue reconocido por una mujer que estaba preparando pan. Esta anécdota no solo resalta la increíble resistencia de Alfredo, sino que también añade un toque humano y casi legendario a su figura. Desde su refugio en Athelney, Alfredo logró reorganizar sus fuerzas y en un giro espectacular derrotó a los vikingos en la batalla de Edington en mayo de 878. Esta victoria obligó a Guthrum a aceptar la paz y convertirse al cristianismo,
lo que permitió a Alfredo recuperar gran parte de su reino y restablecer el control sobre Wessex. Un aspecto interesante de la figura de Alfredo es el papel que desempeñó en la fundación de la dinastía real que gobernaría Inglaterra. Su éxito en resistir las invasiones vikingas y consolidar el poder de Wessex sentó las bases para la futura unificación de Inglaterra. Sus hijos y nietos continuarían con su legado, y su dinastía se convertiría en la familia real que finalmente unificaría los distintos reinos anglosajones bajo un solo gobernante. Alfredo murió en 899, pero su influencia perduró a través de sus descendientes y su legado cultural y político. Alfredo el Grande es recordado en la historia como un rey que no solo defendió su reino con valentía, sino que también dejó un legado duradero en términos de estrategia militar, administración y cultura. Su habilidad para resistir a los invasores, innovar en el ámbito de la defensa y promover la educación y la cultura hicieron de él una figura central en la historia de Inglaterra. ¿Qué opináis sobre Alfredo el Grande y su impacto en la historia de Inglaterra? ¿Creéis que su enfoque estratégico y cultural fue el clave para la supervivencia de Wessex?